Es un placer estar nuevamente con ustedes a esta hora de la tarde, cuando son ya las 4 de la tarde en punto. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuarto Poder, que se transmite de lunes a viernes acá en Radio Globo 88.5 FM. También puede escuchar esta señal en cualquier parte del país, en las frecuencias autorizadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. También ya está en redes Radio Globo Honduras, también Globo TV Honduras. Se está retransmitiendo Cuarto Poder y también usted lo puede escuchar este programa a través de la página del Pulso. Bueno, una tarde bastante calurosa en Tegucigalpa. Hemos vuelto al calor. Bueno, siempre estuvimos, pero es más insoportable el calor que en este momento hay sobre la capital. Bueno, es que ya estamos prácticamente pues en pleno verano. Ya inicia la cuaresma. Sí, ya inicia. Bueno, la Semana Santa es la primera semana de abril, del 6 al 8 de abril, es aproximadamente. Entonces estamos hablando que allá por inicios de marzo comenzaría la cuaresma. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo le va? No, miércoles de ceniza tendría que ser la próxima Ahora mismo aquí mismo le confirmamos. No, estamos muy bien. Brian Flores, Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV Honduras, la compañera Ana Godoy en producción, el compañero Ever García en los estudios de Radio Globo, respectivamente. 22 de enero. Y amigas, sean bienvenidos. 22 de febrero es el miércoles de ceniza. Entonces falta todavía otra semana más. Sí. O sea, porque mañana es 8, 2 semanas. Para que sea miércoles de ceniza inicie la cuaresma, una conmemoración o celebración por los católicos del mundo. ¿Sí? Porque los ortodoxos no celebran en la misma fecha la pasión y resurrección de Jesucristo. Claro, por eso es la cuaresma, sí, el 22 de febrero. Entonces ya estamos prácticamente en pleno verano. Pues, y el verano, bueno, para nuestros oyentes y televidentes, en lo que es esta región del mundo, no se presentan las estaciones del año. Por eso las lluvias, usted siempre escucha de vaguadas, de tormentas, de borrascas, pero no de invierno. El mismo comportamiento tiene el verano, ni tenemos otoño ni primavera por la ubicación en el planeta, pero la práctica o la tradición, la costumbre es que decimos verano e invierno. Será largo este año, según los pronósticos de los estudiosos en la materia del tiempo. Sí, va a ser una temporada pues bastante seca, calurosa, bastante, sí. Cuando el verano es largo, es más intenso el calor, porque las lluvias están bastante lejas a caer, y también es difícil para todo el país. Por las cosechas sufren los animales y nosotros los humanos también por la escasez de agua. Así es que usted que nos escucha allá en el interior del país y en el barrio y la colonia, colonia, en las ciudades, prepárese, porque el verano será extenso e intenso de calor y de escasez del vital líquido, que hay casos asombrosos en Honduras de pueblos, ciudades que carecen de agua y están rodeados de ríos, pero también estos ya perdieron su caudal, y yo no soy experto en la materia, no tengo ninguna especialidad en hidrología, pero dicen que el agua, pues producto del sedimento ocasionado por la erosión a raíz de la tala del bosque, va subterránea, pero que arriba ahí está siempre, y que lo que ha perdido es su caudal. ¿Sí? Fíjense que hay que mencionarlo, porque hacemos un compromiso con el señor ministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social, FIS, Octavio Pineda. Que lo estamos esperando. Mire, el Fondo Hondureño de Inversión Social surgió a raíz de las medidas económicas neoliberales implementadas por el gobierno de Rafael Leonardo Callejas a principios de los años 90. Entonces se crea esta institución para establecer medidas de compensación a la aplicación del neoliberalismo.
En su inicio se destacó por la infraestructura de centros educativos, centros de salud, proyectos de agua potable, más en el área rural, letrinas, cunetas en las ciudades como la capital, y su papel importante que destacó durante el MICH en el proceso de reconstrucción del país. ¿Qué se reconstruyó? Sé que usted está pensando, pero porque aquí en Tegucigalpa hay ruinas todavía. Aún. Pero participó de este proceso de la limpieza hasta la reconstrucción. Recordamos que acá, lo que es la ciudad capital, para los que son menores, ¿de cuánto? ¿De 30 años? 40 años, creo. Sí, menos de 30 años. Porque el MICH ya es de 25 años. Lo que es el obelisco, yo creo que tenía como un metro de sedimento. La primera avenida, segunda, tercera, hasta el Higueras había sedimento. Sí. O sea que las corrientes del río Choluteca arrastraron de todas partes, de las montañas que están alrededor, más río arriba, que empezó a socavar y a derrumbar viviendas y todo tipo de bien inmueble. Pues ahí hubo un dique, eso hizo que el río no siguiera su paso a la velocidad, y entonces fue acumulando agua y quedó el sedimento. Entonces en esa ocasión el PIS se destacó. Hoy después tenía otro nombre. Y de Coas. Sí, le habían dado otro nombre, pero la presidenta Xiomara Castro Zelaya la ha reconstruido, pues, que se llama Fondo Hondureño de Inversión. Pues, lamento mucho, y quiero decirles que incluso traté de con él ya teníamos el compromiso directamente, pero después me contacté con la relacionadora pública y ya le contesto, pero fue como a la 1:30 de la tarde, todavía estoy esperando que me conteste. O sea, que él había confirmado desde temprano. Confirmado, desde ayer. Desde ayer. Desde ayer. Bueno, había confirmado. Qué lamentable, ¿verdad? Bueno, pedimos una disculpa porque en realidad pues contábamos con él, y para poder hablar de estos temas, para poder pues entrar en profundidad un poco del trabajo que ha hecho el Fondo Hondureño de Inversión Social. Miren, ese es como el brazo ejecutor del gobierno en materia, pues desde luego se sobreentiende en materia social. Y entonces en ese papel que ha estado realizando el FIS en los últimos años, bueno, ahora se está comenzando a recuperar con la administración de la presidenta Xiomara Castro. Que ha habido avances en cuanto a temas de obra pública, de inversión social, sí, lo ha habido, pero hubiese sido bueno que don Octavio Pineda nos pudiera explicar más a profundidad en qué iba a consistir, pues, o por lo menos hacer un balance de qué es lo que ha pasado en este primer año de mandato como director del Fondo Hondureño de Inversión Social, que de hecho hay que recordar que inició ya en la época de Rafael Leonardo Callejas, ¿verdad? Sí, como les digo, fueron programas que se crearon con esa misión y se estableció, así como surgió el PRAP también, sí, para compensar las medidas de carácter económico implementadas por el gobierno de don Rafael Leonardo Callejas. Pues tenemos el interés de conocer cuál es la misión actual del Fondo Hondureño de Inversión Social como brazo ejecutor de infraestructura de construcción civil, valga la redundancia, de infraestructura de construcción civil en el gobierno de la presidenta constitucional Iris Xiomara Castro Sarmiento. Todavía creo que podemos esperar, y si no, pues tendremos que, porque tampoco no vamos a esperar toda la tarde, pues. No se excusó, ni tampoco la joven que maneja las relaciones públicas de el FIS. Solo sé que es de nombre Stephanie. Sí, lastimosamente. Miren las cosas que ocurren, entonces uno no llega a contar con esa cuestión. Pero, miren, aquí le pregunto a don Carlos, porque él, ¿cuánto tiene de estar en el periodismo? Desde 1994. Desde el 94, ajá, y hasta ahora, póngale usted ya 29, casi 30 años, ¿y usted qué papel le ha visto al FIS en estas casi tres décadas? Con la
transformación, o sea, el nombre que le cambiaron, le he visto bastante poco. Como le manifiesto, en su inicio estaba dedicado a construcción escolar, a construcción de centros de salud, a las cunetas, al programa de letrinización, que sería saneamiento, ¿no? Sí, agua y saneamiento. Agua y saneamiento eran sus rubros de importancia. Muy bien. Gracias, Ever. Entonces, se veía. Pero hoy después entiendo que también se dedicaba siempre a lo de agua y saneamiento, porque IDECOAS era un instituto, ¿no? Que le habían planteado, y hacía siempre infraestructura. Pero lo que he manifestado, cuando usted distribuye o disluye queriendo hacer mucho, entonces no se le ve el impacto. Así de sencillo. Pero decimos, bueno, ¿cuántos centros educativos reconstruyó? ¿Cuántos centros de salud? Porque ahora entiendo que también hace pavimentos. Antes no hacía pavimentos, hacía cuneta y hacía empedrados, o le estoy hablando como una especie de infraestructura menor en barrios y colonias. Ahora escucho que hace pavimentos de carreteras. O sea, hace obras de gran envergadura, se le conoce en el país, como un puente. Lo que habrá que conocer qué tamaño. O sea que ellos están ya metidos de lleno en inversión social, entonces. Ya no solo en inversión social, sino que en todo lo que es infraestructura de construcción civil. Pero no en ningún momento interfiere en el trabajo que está haciendo infraestructura y transporte. A ver, que eso es lo que nos interesaba consultar. ¿Cómo coordinan? Porque yo escuché que estaba construyendo un puente allá por Colón. Sí, bueno, ya en breve tendremos a don Octavio, al director del Fondo Hondureño de Inversión Social. Pedimos disculpas porque es algo que se nos salió de las manos. El problema es que hay un error de comunicación interno entre ellos, entonces ahí son ya otros 100 lempiras. No, pero yo he tenido comunicación directa con él. Es que pero fue... muchacha que dirige Relaciones Públicas. Ahí fue un malentendido entre ellos. Función, ya es una cuestión particular, ¿vale? Sí, ahí fue un malentendido. Que dirige, que debe tener sus asistentes. Incluso le mensajé también al compañero conductor, que es Constantino Reyes. Bueno. Sí, que he hecho todas las gestiones. Constantino Reyes, el que fue portero. Sí. ¿De veras? Bueno, Constantino Reyes, para quien no acuerda, un viejo portero de la Liga Nacional que fue arquero con la universidad. Constantino Reyes, sí. Porque es que había un Belarmino. Aquel es Belarmino Rivera. Aquel es Belarmino Rivera que trabaja en el Infoc. Si me habla de fútbol, no. No, yo sé. Pero Constantino Reyes fue portero de este club de la universidad. Pues no sabía. Sí, en Atenas, 90, 93, 94, 95. Yo del fútbol ignoro. Sí, 99.9%. No, es que uno de fútbol no sabe nada. Miren, estamos haciendo un poquito de tiempo mientras estamos ya en comunicación con don Octavio Pineda y estábamos hablando de este tema. Miren, ¿qué es importante destacar en este momento? Por lo menos lo que estamos observando con relación a otras administraciones, por lo menos desde una apreciación particular, que vemos un poquito más de actividad dentro del fijo. O sea, ya por lo menos se logran ver algunas obras, se logran ver el papel o el mandato que ya tiene por naturaleza el Fondo Hondureño de Inversión Social, y que anteriormente en un momento se llamó el Instituto de Agua Potable y Saneamiento, después fue elevado a Secretaría, pero en este momento es como una tipo de Secretaría de Estado, que ellos tienen rango de secretario, en este caso del ingeniero Pineda, que ya estamos esperando en cuestión de minutos que podamos tener esta conversación. Y es necesario, ¿saben por qué? En primer lugar, queremos saber en qué zonas del país están realizando principales obras. Segundo, cuáles son los planes a corto, mediano y largo plazo que tiene el FIS para poder rehabilitar un montón de infraestructura. Miren, una de las necesidades que es necesario que atienda el FIS, o no sé si ya lo estará atendiendo, es en la región norte, el paso de las tormentas tropicales ETA e IOTA, que recuerden que dejó gran parte de la infraestructura educativa, infraestructura social, eso quedó destrozado. La anterior administración poco o nada hizo, y ahí están los informes, para que se pudiera hacerle mejoras a estas zonas donde hubo donde se resultaron afectados escuelas, puentes, incluso viviendas. Tercero,
Hay que ver entonces cuáles van a ser también los proyectos que por lo menos los dueños deben esperar, y sería bueno más adelante por lo menos abrir las líneas para que la gente también haga sus sugerencias, pues, en qué zonas o qué proyectos ellos necesitan ver, en qué lugares del país tiene que estar el FIS, a modo de que se pueda dar esa cobertura, porque al fin y al cabo es el mandato que tiene este organismo, y es un deber tanto de su titular como de las personas que trabajan ahí, don Carlos, para que puedan concretarse estos proyectos. Específicamente necesitamos conocer del Fondo Hondureño de Inversión Social, de su ministro y director, la infraestructura escolar del país. 12 años de abandono, está destruida. A diario vemos las denuncias de los padres de familia, de los diferentes centros educativos, demandando que sus hijos no pueden recibir clases, están a la intemperie, o la falta de pupitres. Fue otro de donde se destacó el FIS en el pasado. Claro. En la construcción de mobiliario escolar. Y con una modalidad, esto ya fue en el gobierno de Carlos Roberto Reina, siendo José Manuel Zelaya Rosales, el presidente de la República, actual asesor presidencial y coordinador de Libre, el ministro. La infraestructura se contrataba hasta maestros constructores, siempre respetando la cantidad de dinero. Pero lo que quiero destacar es la construcción del mobiliario escolar. Usted podía ver en las carpinterías este tipo de empresas haciendo ese tipo de mobiliario, que lo general es que se busca la gran empresa estructurada y se queda con la gran ganancia, pero ahí estaba trabajando. Usted encontraba en la 3 de Mayo, usted encontraba en la Laguna, en las diferentes carpinterías, por una X cantidad de dinero, pues construía también un número de pupitres. O sea, estábamos hablando de colaborar, no, apoyar la mediana empresa de esa industria de la madera. Sí. Después desconocemos si el FIS hace pupitres o quién los fabrica. Bueno. Desde luego que la Secretaría de Educación tiene una instancia o dependencia de infraestructura, ¿va? Sí, sí. ¿Qué le parece mientras, porque parece que hay un inconveniente adentro, ¿qué le parece si escuchamos así? Vamos a apartar un poco del tema, ya más adelante lo vamos a retomar. Estuvo por ahí Denis Aguilar en el Congreso, de hecho habló con el parlamentario Mauricio Rivera, y que incluso dijo de que el Partido Nacional es una instancia cínica porque sus miembros pues siguen insistiendo de que se va a elegir la Corte de manera irregular. Cristian. Denis Aguilar, un compañero recién incorporado al staff del equipo diario El Pulso y Cuarto Poder. Sí, ya vamos a ir para que también veamos este tema del Congreso. Repetimos, pedimos disculpas, no contábamos con esto, pues una de las dinámicas de este programa es que siempre se realiza todo un trabajo de preproducción para o contactar a los entrevistados para poder plantearle la agenda que se va a discutir, pero desgraciadamente pues lo que ocurrió con don Octavio Pineda pues lo lamentamos. Yo lo desconozco porque ayer a esta hora que estaba acá de aquí le mandé a la dirección. Sí. Voy a que le mandara a la dirección. Bueno. Y como ¿Qué le digo, cosas? También Constantino Reyes conoce. Sí, vamos a escuchar al diputado Mauricio Rivera. Dirigirnos al pueblo hondureño como representante del departamento de Choluteca y congresista de la bancada del Partido Libertad y Refundación. La pregunta que el pueblo hondureño se está realizando en este momento es justamente si hay o no hay consenso. Debemos de ser contundentes y categóricos en esta postura y posición, decirle al pueblo hondureño que el Partido Nacional está atravesado y está cruzado, impidiendo que el presidente Luis Redondo y este Congreso del Pueblo pueda ejecutar un mandato establecido constitucionalmente. Es decir, que el Partido Libertad y Refundación ha presentado una nómina el pasado 25 de enero, nómina que no fue acompañada por las diferentes fuerzas políticas. Por lo tanto, el presidente de este poder del Estado, el ingeniero Luis Rolando Redondo, ha establecido que el 10
de febrero se realizará una sesión para poder cumplir con el mandato y cumplir con lo que establece la ley de elegir un nuevo Poder Judicial. Por lo tanto, de no llevarse a cabo esta sesión, sería por falta de consensos, sería por falta de acuerdos que el Partido Nacional, repito, se niega a realizar una acción que permita avanzar en estos acuerdos y en estas negociaciones. He escuchado manifestarse al Partido Nacional diciendo que no quieren una corte a la medida de MEL o a la medida del Partido Libertad y Refundación. Cínicos, porque ellos tuvieron 12 años un poder judicial a la medida de la narcodictadura que lideraba el narcotraficante que está preso en los Estados Unidos, Juan Orlando Hernández Alvarado. Díganle la verdad al pueblo hondureño, que son ustedes los que están impidiendo que este poder del Estado cumpla con el mandato del pueblo. Basta ya de seguir dilatando este proceso, sabiendo que mientras tanto hay ataques ideológicos, ataques a Denis Aguilar. Bueno, en la declaración que hace algunos instantes dio el parlamentario de Libertad y Refundación, de apellido Rivera. Bueno, vamos en este momento ya, hoy sí, ya solventados algunos inconvenientes que hubo. Nos acompaña a esta hora de la tarde el director del Fondo Hondureño de Inversión Social, don Octavio Pineda. Es un gusto saludarlo, don Octavio. Es bueno en este momento hacer un balance del primer año de gestión que usted pues ha tenido como la cabeza de este organismo que está dedicado precisamente a los temas de inversión social del actual gobierno. Bienvenido a Cuarto Poder de Radio Lobo, ingeniero Pineda. Un gusto, un gran saludo a todo el staff ahí en la cabina de Radio Globo. Yo quisiera estar ahí, de hecho me encanta llegar ahí a esa combativa Radio Globo y todo su inmenso auditorio, ¿verdad? Un gran saludo y bueno, aquí respondiendo a todas sus interrogantes. Ingeniero, muy buenas tardes, le saluda Carlos Paz. ¿Cuál es la misión actual del Fondo Hondureño de Inversión Social? Ok, específicamente como punto primordial y en base a lo que dice el plan de gobierno de la presidenta Xiomara del 2022 al 2026 es la recuperación de los espacios en base a infraestructura escolar. Eso es sumamente importante para nosotros. Prácticamente 100 lempiras que se invierten en el FI, 50 lempiras se invierten en recuperación de infraestructura escolar, pero también tenemos otra gama de rubro de proyectos como pavimentaciones, recuperación de espacios públicos, temas de centros de salud, proyectos de bordos de emergencia, y bueno, proyectos de agua y saneamiento, que también tenemos un lote fuerte. Ahora bien, en este momento, si pues la sociedad puede saber cuáles son las principales obras o las obras de gran envergadura que está llevando a cabo el Fondo Hondureño de Inversión Social. Hablábamos previamente y es bueno consultar también de paso qué está ocurriendo en la zona norte, precisamente en aquellos lugares donde las tormentas tropicales ETA y IOTA de 2020 afectaron grandes extensiones de tierra y dañaron bastante infraestructura. Sí, bueno, eso es más que producto de los embates de la naturaleza. También nosotros recibimos una cartera de infraestructura pública completamente devastada. Yo les podría hablar en el tema de infraestructura escolar, que es uno de los puntos primordiales para nosotros. En Honduras hay 17.528 planteles educativos y la herencia que nos dejó el Partido Nacional de más de una década en el poder es que 12.022 planteles educativos están en mal estado. Eso representa un 75% de la capacidad instalada que hay en el país está en mal estado. Entonces, para la presidenta es sumamente importante recuperar esos espacios. Igual le podría decir en carretera, tenemos de red oficial pavimentada y no pavimentada en el país unos 17.000 kilómetros y en mal estado 11.000 kilómetros, una afectación también de casi un 70%. Y le pudiera ir hablando también de centros de salud y lo demás. Prácticamente el enfoque de nosotros, de lo que recibimos, es cuál podría ser nuestro impacto en los próximos 4 años, pero un impacto realista, ¿verdad? En el tema de infraestructura escolar,
queremos bajar ese déficit en un 50-60%, o sea, poder llegar a 7.000 planteles educativos de los 12.000 en mal estado. Y ese trabajo no solamente lo hace el Fondo Hondureño de Inversión Social, la mayoría de los fondos para esos proyectos sí los tenemos nosotros, pero también ocupamos de la empresa privada, ocupamos de la Secretaría de Educación, ocupamos de la cooperación internacional para poder, en este caso, bajar ese déficit y que los niños tengan mejor atención en las escuelas. Todo lo que es proyecto de desarrollo comunitario, de infraestructura social, ahí está el PIS ejecutándolo. En ese elemento quisiera que nos centráramos, señor ministro, director, ingeniero Octavio Pineda, de la infraestructura escolar, conociendo la situación del deterioro que ha sufrido durante por más de una década. Esos 7.000 centros educativos es en los 4 años. ¿Cómo se atiende la prioridad? Porque escuchamos denuncias constantes de los padres de familia, del mal estado del edificio, no solo en el interior, sino en esta misma capital, como de la falta de mobiliario. Bueno, nosotros empezamos a realizar un censo. El censo lo hicimos con la Secretaría de Educación y utilizamos 5 tópicos para poder ir revisando cada plantel educativo. Cómo estaban con sus techos, cómo estaban con los pisos, cómo estaba con el abastecimiento de agua potable, que era el tercer punto. El cuarto punto era el tema de los baños, toda la parte de saneamiento. Y el último punto tenía que ver con el tema de mobiliario, o sea, pupitres, archiveros, escritorios para los docentes, pizarras, entre otros. En base a eso, nosotros actualizamos este censo y el último corte que tenemos es el mes de septiembre del año 2022. Por eso es que yo les puedo corroborar que ya no solamente fue un trabajo del PIS, sino que fue un trabajo de SEDUC. Partiendo de ahí, nosotros empezamos a realizar intervenciones en el tema de infraestructura escolar. El ranking de cómo se encuentran los departamentos a nivel nacional, el más afectado es el departamento de Gracias a Dios, que no es que ha sido afectado, sino que es completamente olvidado. En segunda instancia es el departamento de Olancho. Tercero, el departamento de Cortés. Cuarto, el departamento de Santa Bárbara. Y el quinto departamento es el departamento del Paraíso. En base a eso, nosotros hacemos intervenciones parciales o intervenciones integrales. Hay unas escuelas que tienen afectación completa en los 5 tópicos que le mencioné, y para eso se recupera la escuela por completo. Si la escuela tenía 2 aulas, que la mayor parte de las escuelas en la parte rural tienen 3 aulas, ¿verdad? De la mayoría de esas, en promedio, perdón, la mayoría solo tiene un aula, ¿verdad? En la parte del área rural, y en la parte urbana anda de 3 a 5 aulas. Entonces, en base a eso nos centramos desde el interior, ir mejorando el aula de clase, donde pasa el milagro de educación, ahí entre el docente y el alumno. Bueno, nos estamos enfocando más en las aulas que en el tema de los exteriores. No estamos enfocando tanto en cercos ni canchas multipropósitos, sino recuperación de aulas de clases con toda la parte eléctrica y todo, ¿verdad? Y en base a eso, pues el año pasado intervenimos 951 planteles educativos. Solamente el Fondo Hondureño de Inversión Social tuvo una presencia de 951 en más o menos unos 176 municipios donde estábamos realizando proyectos de infraestructura escolar. Estos 5 o 6 departamentos que menciona, iniciando por Gracias a Dios, Olancho, Santa Bárbara, El Paraíso y Cortés, ¿es el año 2022? Sí, y cuando me refiero a eso, es muchos de esos proyectos todavía siguen en ejecución, ¿verdad? Nosotros hemos entregado más o menos unos 500 planteles educativos ya recuperados, ¿verdad? Pero sí estamos interviniendo hoy en día en más de 1.100, entre los del 2023 y los del 2022. Pero ¿cuánto representa eso, Carlos, en comparación a el déficit que hay en el país? Un 10%. O sea que siempre que nosotros estemos construyendo aulas de clase, reconstruyendo infraestructura escolar, van a haber más planteles educativos en mal estado que los que nosotros vamos a estar interviniendo. En promedio se ocupa, Carlos, aproximadamente unos 950.000 empiras para recuperar una escuela. Eso es costo actualizado. ¿Sabe a cuánto le estaban invirtiendo en el gobierno anterior? Casi los 3 millones por plantel educativo, y nos hacemos la pregunta, ¿dónde se fue el dinero?
Y esto no solamente lo hacemos nosotros, y en los casos particular mío es para culpar al anterior y decir esta es, sino que es la realidad. Y usted escucha todos los días que le hablan a la radio y que le dicen el plantel educativo Álvaro Contreras, el Francisco Morazán está en mal estado. O sea, le estoy diciendo que de 10 planteles educativos en Honduras, 7 están en mal estado, completamente inhabitables. Entonces, para eso hay un proceso de selección de prioridad. Y hay otro problema que nosotros tenemos y que encontramos tanto en CEDU como en el FIS. La mayoría de estos planteles educativos se encuentran en terrenos privados, o sea que no se ha hecho el traspaso de ese terreno a la Secretaría de Educación, y usted sabe que eso dificulta la inversión. Yo no puedo invertir dinero público en terreno privado. Ahora bien, aprovechando, ¿han hecho ustedes alguna auditoría para detectar todas estas irregularidades? Porque me llama la atención de que ustedes invierten 950,000 lempiras en la rehabilitación de un centro escolar, pero en la administración anterior se invertía hasta 3 millones, es decir, que estaba sobrevaluado casi un 300%. ¿Han hecho alguna auditoría? ¿Qué hallazgos hay? Auditoría, y no solamente eso, Brian, sino que le entregamos nosotros información a la UFERCO y a la ATIC, y para que le asuste todavía aún más, aquí no se contrataban empresas constructoras, aquí se contrataban a ONGs y aparte no pagaban impuestos. Entonces ya se imagina usted el entramado que hay en esta institución, así como en muchas otras del gobierno, tanto en la parte centralizada como descentralizada. ¿Y cuántos, perdón, don Carlos, ya le doy cedo la palabra, pero la pregunta es cuántas ONGs estaban operando al momento de que ustedes asumieron el cargo, ingeniero? Pues más o menos estaban operando unas 75, 77 ONGs con nombres, mire, hasta le digo los nombres y usted se asustaría. Toda esa información, el primer mes de gestión de Octavio acá fue estar con auditoría del tribunal, con auditoría de la parte de la ATIC y del UFERCO, secuestrando documentación de acá y entregándole documentación a ellos. Vinieron, sacaron computadoras y todo, pues me imagino que en el transcurso del año pues se van a dar sorpresas. Eso es lo que yo le puedo anticipar. Pero sí, son muy mal manejados, pero sobre todo nos preguntamos si se manejaba el mismo presupuesto. Ellos manejaban 2,000 millones, 1.900 millones, ahorita se le aumentó al FIS, sobre todo para recuperar escuelas. ¿Dónde se fue el dinero? O sea, ¿en qué lo invirtieron ese dinero? Pues eso, pues la gente tiene que estar consciente de dónde venimos para no regresar, y la idea de nosotros es recuperar estas escuelas, sobre todo el FIS y CEDU, que estamos bien comprometidos con eso. Usted sabe de números, pues es su profesión. ¿De cuánta inversión estamos hablando y si tiene medido también la generación de empleo? Bueno, mire, ahí depende del proyecto, Carlos, si es una pavimentación, si es un proyecto de escuela, si es un proyecto de centro de salud. Sí, me estoy refiriendo a la infraestructura escolar, que es la preocupación, porque escuchamos a diario bueno, todo está destruido en el país, pero en este caso la infraestructura escolar. Mire, nosotros invertimos el año pasado casi los 833 millones, ¿verdad?, en el tema de infraestructura escolar para poder llegar a 951 escuelas. O sea, yo les puedo, ya son datos reales de contratos en mano, aproximadamente unos 875,000 lempiras por escuela. Eso te genera más o menos empleos directos, unos 15 a 16 empleos directos, ¿verdad?, entre hierreros, instaladores de techo, albañiles, peones, no se le dice media cuchara, dependiendo, ¿verdad?, mano de obra local, calificada y no calificada. Esto es en base a un tema de recuperación de escuelas de forma parcial, ¿verdad? Estamos hablando que si la escuela tiene un problema de techo, le mejoramos el techo, le ponemos mobiliario, y en este caso le mejoramos el piso o las paredes si están en mal estado. Pero hay otras que sí son más grandes, ¿verdad? Son reparaciones integrales, hay un montón que son técnicos, entonces hay que mejorarles los talleres. Ahí pues, pero en promedio una escuela genera más o menos unos 15 a 16 puestos de trabajo directos, y indirectos pues súmele otros 15, otros 20, y bueno, la ferretería, la pulpería y todo lo demás. No solamente estamos mejorando la infraestructura pública, sino que también estamos reactivando la economía.
Bueno, yo le he agradecido públicamente a usted como ministro y director del FIS, y hoy se lo digo personalmente, que las 2 ocasiones que le he visitado pues me ha atendido de forma inmediata. La última vez fue con una comisión de los padres de familia de la colonia Canán. ¿Qué tiene que decir Octavio Pineda porque le atacan que ese cargo lo tiene por ser hijo del golpe? No, pues, yo solamente, y yo le voy a pasar a ustedes para que publiquen mi currículum, mi hoja de vida, puedan ver que soy de profesión ingeniero civil, tengo 2 maestrías, prácticamente iba a empezar mi doctorado ahora a mis 31 años para poder sacar mi doctorado, pero bueno, se vino esto de ser ministro. Vengo de la empresa privada, soy una persona que se ha dedicado durante los últimos 10 años al tema de construcción. De verdad, venimos de una empresa familiar que nos dedicamos a ser contratistas, tanto en la parte privada como en la parte pública, pero con fuerte enfoque en la parte privada. Y bueno, a partir de ahí, pues yo ejecuté como gerente de obras más de 80 obras de distintas envergaduras, proyectos de embaulados, cajas puentes, puentes vehiculares, peatonales, naves industriales, proyectos de vivienda. Y bueno, yo creo que se va a impresionar si yo le paso mi hoja de vida, y soy una persona altamente capacitada. Eso no es solamente de ser hijo del golpe, sino que venimos desde una lucha, pero también nos preparamos para estar en la posición que nos encontramos. Y así como estoy yo, le lo podrán decir otros ministros o directores. Mire, Autocálix es una persona muy preparada, Marlon Ochoa en Lazar es una persona bien capacitada, Luqui Medina en ICF, perdón, en Medio Ambiente, y así los demás. La presidenta ha escogido bien a sus ministros y a sus directores, y bueno, no queda más que dar resultados, y para eso estamos nosotros, para dar la cara, y aparte de eso, para generar estos proyectos que tanto ocupa el país. ¿Qué le dicen a aquellos que durante la lucha que libraron en contra del régimen, y no solo régimen político que gobernaba, sino también en la lucha estudiantil, los acusaban de vándalos? Bueno, cada uno tiene su lucha, Carlos, cada uno tiene sus méritos. Yo seguí muy de cerca la parte de la lucha estudiantil. De hecho, el director del programa de vivienda de asentamiento humano, Héctor Estrada, fue uno abanderado de la lucha estudiantil. Él me contó toda su historia. Pues yo ya había salido de la universidad en ese momento, me encontraba en maestría. Y bueno, conozco muy bien la historia de ellos, y parte de esos personajes están hoy en día en puestos de directores, y otros en puestos como dirección de controles y seguimiento, proyectos, y aquí en el PIS también tenemos personal de eso acá. Así que cada uno se le respeta su lucha, pero sobre todo acá hablamos de un trabajo en equipo, no solamente la gestión de Octavio, sino en la gestión de Octavio y todo su equipo de trabajo profesional. Y el tema de depuración, Carlos, es constante, es permanente. Pues se habla mucho de empleados nacionalistas que están en distintas secretarías, y bueno, si hubiera dinero para cancelarlos a todos, pues se haría lo que corresponde. Pues se tiene que, sobre todo el gobierno tiene que hacer las cosas correctas, pues, y a partir de ahí pues ir haciendo depuraciones, pero sobre todo nosotros y sí somos alérgicos al tema de corrupción. Esa parte nosotros no mermamos con el tema de corrupción, y más en estos tipos de secretarías que usted sabe que son contratos tras contratos. Este aquí es proyectos, y nosotros no tenemos proyectos, no hay vida en el FIS. Sí. ¿Cuántos miles de millones tiene el FIS para el 2022? 2.528 millones de lempiras, de los cuales 1.100 millones se van a invertir en infraestructura escolar. Nuestro gasto operativo, porque hay otro tema que hay que mencionarlo, y sobre todo agarro estos espacios para poder hacer eco de eso. Esta institución tiene 2.528 millones, de los cuales gasto operativo apenas representa el 7%. Entre 400 a 430 millones de lempiras representan sueldos, salarios, viáticos, alquiler de vehículos, entre otros. Tenemos más de 2.100, casi los 2.200 millones para inversión de infraestructura pública. O sea, es inversión pública que se mira reflejada en proyectos. El FIS tiene hoy en día
cobertura de más de 180 municipios. No hay, la idea es poder llegar al final de este año a los 298 municipios, con un proyecto de escuela por cada municipio al menos, ¿verdad? Y para poder recuperar estos espacios, entre otros temas, ¿verdad? Porque cada municipio tiene sus carencias particulares. Claro. Pero en este momento, ¿cuál es la principal prioridad en cuanto a infraestructura? ¿Qué es lo prioritario que debe ser el FIS a modo de poder rehabilitar estructuras o de crear? Bueno, primero es la parte escolar. En segunda instancia, la parte de infraestructura de salud. Tercero, proyectos de agua y saneamiento. Cuarto, proyectos de recuperación, de rehabilitación de caminos y pavimentaciones. Y después, quinto punto, pues ya son temas de bordos, temas de proyectos de emergencia, proyectos de vivienda, entre otros, ¿verdad? Ese es como, según el tipo de proyectos, cuáles son nuestras prioridades. Y nosotros no lo inventamos, esto no es al azar, sino que va en base a lo que son las prioridades de la presidenta Xiomara y lo que ella plasmó en su documento a presentar en una contienda política. Pues se respeta lo que es el plan de gobierno que la presidenta presentó en su momento. Pues le informo que llego con una comisión del Suyatal que quiere construir un pozo ante el verano largo, pero eso será otro día. Sáqueme de la duda, señor ministro Pineda, además de la infraestructura, ahora el FIS hace pavimentos de carreteras, puentes, si no me equivoco, le escuché mencionar. O sea, infraestructura de gran envergadura. Sí, bueno, mire, le menciono. Y disculpe, ahí lo interrumpo, porque Brian tenía razón, y esto no entra también en las facultades o funciones que tiene la CIP. Mire, hay una diferencia, yo se la voy a resumir así. El FIS entra dentro del municipio. Todo lo que es proyecto dentro del municipio, ya sea pavimentación en casco urbano o aldeas, mejoramiento de infraestructura de agua y saneamiento, agua potable, toda la parte de alcantarillado, escuelas, centros de salud, ahí dentro del municipio, dentro del FIS. Intermunicipal o interdepartamental, la Secretaría de Infraestructura y Transporte. O sea, tramos largos de carretera, tanto de red primaria y secundaria, la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Y proyectos ya dentro del casco urbano, dentro del municipio, ahí entra el Fondo Hondureño de Inversión Social. Correcto, entonces sí le entiendo que pueden construir puentes, ¿no? Si construimos puentes, tenemos ahorita varios proyectos de cajas puentes, sobre todo, para poder recuperar, en este caso, sobre todo lo que pasó con las lluvias de Julia y esta y otra. El mecanismo que tiene que seguir el solicitante tiene que ser directamente la municipalidad, el patronato, otra instancia de organización que tenga la comunidad. Mire, el FIS tiene mucho seguimiento con el tema de las alcaldías. Nosotros tenemos un montón de protagonismo con la Asociación de Municipios de Honduras. Hablamos con los alcaldes. Yo en lo personal hablo con no menos de 5 o 7 alcaldes diarios, y cada uno con sus peticiones, sea quieran o no. La instrucción de la presidenta es trabajar con los alcaldes, y usted sabe, Carlos, que eso más bien es contraproducente en la parte política, porque el Libre tiene menos alcaldes que los otros dos partidos, ¿verdad? El Partido Liberal y el Partido Nacional tienen más alcaldes. Sin embargo, ahí en este tema no vamos con sectarismo político, sino que le preguntamos al alcalde, ¿cuál es su problema principal? ¿En qué quiere que le pueda ayudar en base al espíritu de lo que hace el FIS? No, mira, un proyecto de agua, o repararme esta caja puente, o construirme este puente hamaca. Y en base a eso, pues nosotros estamos construyendo, formulamos los proyectos, los diseñamos, y a partir de ahí empezamos a ejecutar las obras. Pero usted no ha encontrado en algún momento así diferencias de opinión con alcaldes o con autoridades municipales, sobre todo de los partidos de oposición. Sí, y yo le voy a mencionar un caso, porque aquí nosotros no nos guardamos nada. Caso Choluteca. Nosotros tenemos un proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales, un proyecto que se le invirtió Carlos y Brian $750,000, casi los 22 millones de lempiras, y no lo quiere operar Quintín. Entonces ahí tenemos una situación. No, es que ese proyecto, como yo no lo ejecuté, pero el FIS no opera, el FIS ejecuta proyectos. Entonces le digo, no puedo cerrar yo el contrato porque no lo quieres operar.
Entonces, así como el caso de Quintín en Choluteca, tengo otro montón de casos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el año pasado, o antes de las elecciones, perdón, se movieron unas piezas de un puente Bailey para Ojoteagua, en Comayagua, y la alcaldesa lo que nos dice es, bueno, yo no tengo el dinero para ejecutarlo, ejecútenlo ustedes. Empezamos a revisar las piezas que habían llevado y no es compatible. Pero ella dice, no, ustedes tienen que construir ese proyecto y tienen que colocar el Bailey, pero ya hicimos los estudios y ese proceso no lo podemos hacer en base a un puente Bailey. Y bueno, de así hay casos a casos que nosotros tenemos, pero tratamos de dirimirlos en una mesa de diálogo. Pues al final lo que nosotros queremos es que ellos vean que nosotros queremos ejecutar proyectos y la presidenta tiene la voluntad, ¿verdad?, expresa de, hey, a mí no me importa si es del Partido Nacional o del Partido Liberal, vos tenés que trabajar con el alcalde. Y a partir de ahí, pues usted sabe, pues lo que se generan con los regidores, con los diputados y con los gobernadores. Ya eso le podría contar una y mil historias. Le agradezco mucho la atención y recordarle de que el Instituto Canán siempre está en mal estado. Y agradecerle pues la atención que ha tenido cuando he visitado, pero acá el colega Brian tiene una pregunta, bueno, porque sí vamos conociendo un poco más de los ámbitos de acción del FIS, pero hemos visto acá en Tegucigalpa, don Octavio, que todavía hay algunas obras que están abandonadas desde el Mitch, o sea, que las destruyó el huracán Mitch y que hasta el día de hoy no han sido tocadas, no han sido abordadas. En este caso, a ustedes les compete en algún momento intervenir para poder solventar estos problemas. Vaya, le voy a poner un caso muy específico aquí, en inmediaciones del barrio abajo, a la orilla del río Choluteca, que hay unas estructuras que eso pues quedó ahí en el olvido. En algún momento puede intervenir el FIS. Aclárenos esa duda. Sí, mire, hay varios proyectos que se intervinieron y que los dejaron a medio paz. Hay proyectos así desde el 2010, hay unos otros del 2012. Sin embargo, hay una situación, y yo también quiero aprovechar esta oportunidad para mencionarlo. Muchos de estos planteles educativos no están debidamente legalizados. Entonces usted sabe que se nos complica invertir dinero público en eso. Ya el diputado Harry Dixon presentó una moción en el Congreso y por favor tomen en consideración todas las bancadas de todos los partidos para que puedan, en este caso vía decreto legislativo o convenio que pueda hacer la Secretaría de Educación con el IP, y hacer estos traspasos de estos terrenos para que nosotros podamos intervenir. Mire, yo le menciono, de los 12,000 que están en mal estado, nosotros solo podemos intervenir hoy en día 6,000, porque los otros 6,000 no están legalizados. Y usted sabe que yo voy a incurrir en una ilegalidad y no quiero, no se puede hacer eso, de poder invertir dinero público en terreno privado. Entonces, tienen que hacer esos traspasos. Y para eso yo le solicito y exhorto al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, para que ponga eso, después de lo de la Corte, ahí en el tapete, porque es sumamente importante recuperar estas escuelas. Es prioridad de la presidenta. Hoy. Pues le agradecemos mucho, ingeniero Octavio Pineda. Gracias por igualmente, ya sabe que estoy a la orden. La próxima vez que llegue ahí es para presentarle fotos del avance de obra o la inauguración de la escuela que usted me mencionó en la canal. Seguiremos y la próxima vez mejor. No, y es más, que quede ya así el compromiso abierto, pues, de que usted pueda venir acá a la radio, porque miren, hablar temas de inversión social no es una hora, es bien complicado, pero por lo menos que la gente conozca y sepa dónde se está realizando estas obras, cómo se están ejecutando. Eso sería bueno, y esperamos pues que en la próxima nos podamos encontrar acá en la cabina. ¿Y usted está consciente, ingeniero, cómo los sopapean ahí a cada rato al gobierno? No, completamente, yo estoy consciente, pero por lo menos de nuestra trinchera es que hable más nuestro trabajo y que ustedes nos ayuden a hacer eco de todas las inversiones que estamos haciendo a través del gobierno central, del Poder Ejecutivo, de proyectos. Bueno, hoy en día tenemos, Brian y Carlos, más de 1,200 proyectos a lo largo y ancho del país, cobertura en 180 municipios, pero como usted sabe que hay un cerco mediático ahí, ¿verdad? Y como no pautamos, pues en este caso nos cierran las puertas y no hacen eco ni publicidad de todos los proyectos que está ejecutando la presidenta. No, y están demandando que en un año se reconstruyan 40. Sí, todos lo quieren para allá. Y bueno, esto es una maratón
Nosotros estamos claros que son 4 años para poder recuperar los planteles educativos, para mejorar la infraestructura productiva y desarrollo comunitario, y estamos comprometidos a trabajar 24/7. Ahí usted puede ver mi red social, tanto del PIS como de mi persona, la cantidad de obras que nosotros estamos ejecutando. Prácticamente estamos inaugurando, Brian y Carlos, un proyecto por día, y así vamos a estar durante los próximos 4 años, llevando proyectos a todas las comunidades, y que hable más el trabajo que cualquier otro tema. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. Gracias, a la orden. Bueno, gracias al director del Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda. 2.500, ¿cuántos millones de lempiras administra? Más de 31 años de edad. Sí, como 2.520 millones. A los 31 años de edad, es que ahí en las redes, inicialmente cuando lo habían, ya estábamos como a mitad del año pasado, le volaban candela porque decían que tenía el cargo solo porque era hijo del golpe, porque había andado tirando piedras. Y no es cierto, quien mencionaba o hacía alusión a eso está totalmente equivocado. Acaba de mencionar que él ya había egresado de la universidad y estaba en su maestría. Sí. Quien decía que le dieron el cargo de ministro miente. Es una falacia. Sin vergüenza, le dice. Sí, no, mire, yo le voy a decir una cosa. Ya no estaba en la universidad, entonces es hijo del golpe, sí, pero no anduvo en la lucha estudiantil porque ya había egresado de la misma. Sí, mire, le voy una cosa. Hay que reconocer, ojo, no que nos va a tomar que estamos, no, en ningún momento, pero sí hay que reconocer que a la juventud se le esté tomando en cuenta para estos proyectos que son de gran envergadura, que cualquier persona, a nuestra diría no, pero tiene que ser alguien que sea ya mayor de 35, 40 años, 50, 60 años, que tiene mayor experiencia, que ha tenido proyectos, que ha sido un ejecutivo, no sé en qué tales empresas o en qué tales corporaciones. La apuesta que está haciendo la presidenta en este caso es por un gabinete bastante joven. Por ejemplo, Fausto Cálix no llega ni a los 35 años. Por ejemplo, el titular de Cedesol, José Carlos Cardona, anda en los 33, 34 años. Octavio Pineda, 31 años tiene. O sea que es más joven de los funcionarios entonces del actual gobierno. ¿No es Fausto Cálix? No, porque Fausto ya anda ya un poquito mayor, Fausto, que él. Entiendo que lo señalaban es porque no cumplía la ley para ostentar el cargo de ser director de aduana, pero el señalamiento, dijo, del golpe deben de sentirse orgullosos porque fue una lucha por la democracia, una lucha por recuperar la república, una lucha por darle dignidad a la nación. Yo me siento orgulloso que la clase rancia, la clase política, económica de la oligarquía de este país, en los años 80 nos dijera ñángaras. Y usted que manda a sus hijos a que aprendan la academia en el Instituto de Aguilar Paz, esa era mi lucha. Ahí, ese hermoso edificio que tiene el Instituto de Aguilar Paz, un 4 de octubre de 1984, el gobierno de Sazo Córdoba me mandó a pegar una paliza y me mantuvo preso unos días. ¿Cuántos días estuvo preso? No, lo metieron como 72 horas. Como 3 días no, estuvo. No, pero una paliza. O sea que le dieron para los chicles también. Sí, que cuando me agarraron, primero me llevaron una noche, me detuvieron ahí en el cementerio. Y en la noche me sacaron, me fueron a meter un sótano ahí para donde vivía ahora, ahí para la segunda, y esto. ¿Sí? Bueno, estaba asustado, porque mi madre se movió y tenía un pariente. Sí. Yo vengo de ser sobrino del general Paz García. De veras. Vivo, y había ahí, en el ADN, había otro pariente que de mi madre, y si no, yo creo que paso a la lista. Sí, fíjese que sí. Y lo que andaba exigiendo no era nada político. Yo no quería derrotar a Sazo Córdoba con 23 años de edad, 22 años de edad. No, lo que quería era habla. Porque me caía lluvia, me caía piojillo de las palomas. Sí, que había en el edificio antiguo de la yo recuerdo que en el colegio donde yo estuve. Que me decían ñángara, ¿Sí? No sé, nunca es pena, y sé que es ñángara. Sí, no. Fue lo primero que no, una vez nosotros nos sentábamos en Adoquines, recuerdo un colegio de la 3 de mayo, y le fuimos a hacer protesta al FIE. El FIE aquí quedaba, aquí por cerca del Tórax. Entonces en ese momento el director de FIE era el actual asesor presidencial, Manuel Zelaya. Nos hicimos plantón toda una mañana y al mediodía. Así quedaba en la colonia Lara. Sí, en la Lara, sí. Entonces le dijimos, mire, no tenemos pupitres, no, ya les tenemos aquí 200 pupitres, llévenselos ya. No, Zelaya del ministro de Luis, eficiente. Sí. Y rendidor de cuentas. Fíjese que sí. Bueno, encontrémonos mañana. Buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.